Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. En la noche de hoy estamos conversando sobre los resultados de las pruebas PISA del año 2018. Y yo le pregunto a ustedes, ¿puede haber una buena calidad de la educación sin profesores de buena calidad? Imposible, imposible, porque el profesor es el actor que dirige la orquesta. Entonces, ¿dónde está el mar? ¿En eso último? En la formación de los profesores. Yo le pregunté a Darwin, y se lo había mandado a Leo y a Ansel, que me encontré accidentalmente con mi discurso de graduación del año 1969, y en ese discurso yo pedía mejores profesores, más y mejor educación, mayor inversión, profesores comprometidos, etcétera. Hace 50 años y meses. ¿Qué nos tocaría? Estamos peor. ¿Tú sabes por qué estamos peor? Porque la educación de aquel entonces era mejor que la de ahora. Pero, ¿qué tiempo nos tomaría? Porque yo no creo que sea un problema de recursos solamente. Pero ¿qué tiempo nos tomaría al país si hiciéramos un compromiso con la educación y que todos los actores políticos del país se comprometieran y firmáramos un gran acuerdo en pro del mejoramiento de la educación, suponiendo en un escenario ideal para la educación? ¿Qué tiempo nos tomaría mejorar la calidad del sistema educativo dominicano? Una generación. Wow. Pero es algo complejo. O sea, mejorar la calidad de educación interviene en varios factores. Muchos escolares y de política educativa, pero también hay factores sociales, económicos, familiares, políticos, que intervienen en ese proceso. Yo creo que el país se ha dado planes decenales y se ha dado pactos, justamente donde el principal desafío ha sido mejorar la calidad. Nosotros lo que tenemos el reto de implementar esos acuerdos de manera sostenida y continua, dando prioridad a los aspectos que van a ser más efectivos en esta mejora de la calidad y que muchos de estos elementos los mencionan los mismos estudios en los que participamos. Sabemos que algo clave es la formación de los docentes, pero efectivamente formar al docente te va a tomar más de una generación, porque es un cambio, es un proceso de formación, de capacitación, un cambio de paradigma, actualización. Y intervienen las universidades. Ahí vienen, claro, todas las universidades, partir también de quién es nuestro estudiante en la carrera de educación y todo el trabajo que hay que hacer en ese sentido. Pero además de la formación docente, bueno, muy vinculado a eso tiene que ver el currículum. El país de hecho está en un proceso de transformación de su currículum, es decir, de los programas de enseñanza. La memorización. Hacia un currículum más con un enfoque de competencia, de aplicación del conocimiento. Pero se han entrenado los maestros para trabajar. No, eso digo, es un cambio grande que implica definitivamente un proceso de formación continua. Ahora, a mí me parece, y yo desde mi perspectiva de lego en la materia, lo digo, ¿no? Y no me da vergüenza admitir si me equivoco, ¿no? Admitirlo. A mí me parece que uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema educativo, especialmente en el área pública, es que los profesores no se sienten comprometidos con lo que pasa en el aula. Es decir, últimamente hemos visto en las redes escenas verdaderamente grotescas de conflictos y de riñas entre... y hay profesores que se justifican diciendo que si ellos tratan de intervenir, como pasó aparentemente un día con una escuela en el interior, al separarlo, parece que aruñó a uno de los estudiantes y el profesor fue sancionado por el ministerio. A mí me parece que eso es absurdo, ¿no? Mira, la propia PISA nos ofrece un dato que es importante en lo que tú señalas. Definitivamente que el tema del clima del aula es un tema complejo. Según dicen los estudiantes en la prueba PISA, o sea, en el cuestionario que ellos contestaron, a su maestro le toma más de 20 minutos organizar el aula para empezar las clases. Wow. Más de 20 minutos. O sea, imagínate tú un periodo de 45 minutos, un periodo de 55 minutos, que el maestro, la mitad del tiempo, o sea, tratando de organizar el clima para empezar las clases. Eso es un tema serio. Y no dijeron que salen antes de la hora también. Por eso inclusive, y eso nosotros lo hemos planteado varias veces, un niño que ha completado el 3er grado de primaria, en términos efectivos, solamente tiene año y medio de clase.
porque todo el tiempo Pero, se pierde. pero eso no se da en enseñanza privada. Claro que se da, Se tal y da. como dice Darwin, hay menos, pero miles se de da. colegios donde tampoco se aprende a leer. El problema grande de este país, el sistema educativo, empieza porque los niños no aprenden a leer. Al no aprender a leer, posteriormente, en los próximos cursos, no pueden leer para aprender. Así No es. comprenden. No aprendieron, no los alfabetizaron bien. Pero hay un Ese es aspecto, el doña- más grave de los problemas. doña Jacqueline, hay en un la aspecto. enseñanza, me refiero, o el aprendizaje. Hay un aspecto que yo creo que Y no es de la eso escuela. explica el hecho de que cada día tenemos un nivel más bajo de lectoría en los periódicos, libros, los libros no se venden, nada. Claro, Claro. claro. Y más ahora con la tecnología. Exactamente. Por ejemplo, yo creo que hay elementos que inclusive son elementos que, bueno, la escuela podrá hacer algo, pero no dependen de la escuela. El simple comportamiento, el respeto al adulto. Es que uno tiene que ir a una escuela para uno darse cuenta de que efectivamente, por ejemplo, es muy difícil que te encuentres muy pocos estudiantes que cuando llegan dan los buenos días. O Le que hacen se- caso o al que se profesor pa- que Porque está el maestro- hablando. pero el O sea, hay profesor tampoco regla da de- los buenos días. Claro. Ahora, es parte de ese problema. no, y que se ha perdido, aquí se ha perdido el principio de autoridad. Se perdió en el hogar primero, siguió en la escuela y se perdió en las calles, En la sociedad. en la sociedad. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Yo he dicho muchas veces con temor a las reacciones, ¿no? Sin temor a las reacciones, perdón, que aquí en algún momento dado faltaron algunas nalgadas. Como nos dieron a nosotros. No, es cierto. En nuestra infancia. Una cosa, el principio, yo recuerdo perfectamente que cuando los mayores entraban, los adultos entraban a las casas, los niños se paraban y decían con permiso, ya aquí no se pide permiso, Ni se paran. ni se para la gente, entra una dama y los caballeros, bueno, los que eran caballeros, no se detienen y no le dan el asiento a una dama. Sí, bueno, y un dato de PISA se relaciona con eso, bueno, ya lo mencionaba Leo, de cómo en un aula donde hay un clima que propicie el aprendizaje, que donde hay armonía, pues los resultados son mejores. Pero también nosotros tenemos un dato relevante a trabajar en este proceso, que es que muchos estudiantes dominicanos están reportando recibir lo que ahora se llama bullying, o sea, las amenazas, la intimidación, los insultos, las burlas. Y esto también es un tema que en sí mismo es importante, pero que también se relaciona con los mismos resultados de aprendizaje. Porque Bueno, Pero en por eso hay un tema importante. pero ahí entra el tema de la disciplina y de la falta de autoridad del maestro en la escuela. Hay un tema la que yo la creo que es convivencia grave. en la Yo creo escuela. que es grave, que se relaciona con lo que Ansel está diciendo. Y es que hoy en día la neurociencia, el mindfulness hablan de que el niño aprende más, aprende mejor, se identifica con el aprendizaje, con los conocimientos, empieza a amarlos cuando ese clima en el aula es un clima armonioso, pero es un clima donde el niño siente que el docente le da cariño, que el docente lo comprende, que el docente lo abraza, que si el niño tiene un problema, el docente lo orienta. Eso no se da en muchísimos maestros. Leo dirigió la evaluación docente del año 2017 y 2018, 2.9%, fueron excelentes, muy buenos, pero hubo como 30,000 que dieron que no se invirtiera en ellos, porque no podíamos, oye eso, que el INAFOCAM, que financia la capacitación en servicio, no invirtieran esos 30,000 profesores, porque se perdía el tiempo y se perdía el dinero, porque no podían mejorar. Bueno, yo Esa escuché- es una situación grave. Yo escuché en este programa a alguien que habló de que los estudiantes ya no leen. Por ejemplo, nunca leyeron El Conde de Montecristi y yo dije, ese no lo leí yo tampoco. Yo leí el de Dumas. Montecristo. Genial. En serio. No, hay un tema importante que creo que está subyacente a esta discusión, que lo que está en tela de juicio es el modelo que hemos construido de escuela. No solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional, en América Latina en particular. Sí, la crisis claro, es la global, crisis casi es universal. global, y eso, lo que, como bien decía la doctora Malagón, puede tomar una generación. Los países hoy no pueden darse el lujo de esperar una generación para generar
ciudadanos capaces de integrarse a una economía que les va a demandar competencias que hoy no reciben del sistema educativo. Por lo tanto, estamos obligados los especialistas y la opinión pública en general a trabajar mancomunadamente en repensar un nuevo modelo de escuela. Nosotros en Educam venimos construyendo de manera colectiva con los docentes en el último Congreso Aprendo lo que hemos denominado este concepto de escuela exponencial, porque creemos que la tecnología puede jugar un rol importante para acelerar ese proceso que naturalmente llevaría una generación y cual compartimos. Pero tal vez hay algunas estrategias que estamos construyendo entre todos, conjunto con el Ministerio de Educación también, para poder pilotear, es decir, tomar un pequeño grupo de escuelas y ensayar modelos diferentes de gestión escolar. El presidente de Educa repite algo que creo que tiene mucha sabiduría, diciendo que no podemos esperar situaciones o soluciones, resultados distintos, aplicando siempre las mismas recetas. Entonces, la idea de buscar una alternativa a ese proceso de gestión nos parece que es imperioso, incluso más allá de la República Dominicana, ¿no? Bien, tenemos que hacer, si usted me permite, doña Jacqueline, tenemos que hacer, volvemos con usted después de la pausa, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella.